mis hermanos masones que han estado esperando. Hoy quiero hablarles de algo, de un documento que me llegó desde hace unos días, pero he estado eh, con dudas de ponerlo o no, pero lo quiero poner por una razón. Porque a pesar de que es un documento que viene de la Corte Suprema de Justicia Masónica, que viene a través de un decreto emitido hace muy poco por el gran maestro por tempore este que hay ahora en la masonería cubana, que es el tercer gran maestro en 6 meses, como le decía en el programa del lunes, y que ahora el sábado o el domingo van a elegir al cuarto, que es una vergüenza que ninguno de los cuatro ha hecho lo necesario por recuperar a la masonería del hueco en que está la masonería en Cuba y de la vergüenza que damos. Pues nada, él emite este decreto donde da a conocer un informe de la Corte Suprema de Justicia Masónica. Ustedes no sé si recuerden que hablé de la masonería el otro día. La semana al principio de la semana, el primer programa de este nuevo ciclo el Karma cubano, les hablaba de un personaje que ha salido ahora a la palestra, que hacía unas declaraciones en un post de un hermano artista cubano que pedía la libertad de José Daniel Ferrer García al año de haber sido secuestrado en el 2022 y que salió este personajillo que se llama Rancel, no sé si tengamos una foto ahí, este señor, que para mí es un esbirro y un antimasónico porque la forma en que se expresó de José Daniel demuestra su parcialización a favor de la dictadura y servirle. Recuerden, la dictadura, lo insisto muchas veces porque el cubano a veces no entiende esto. La dictadura no son solamente los Castros, somos todos o son todos aquellos que colaboran con esa dictadura y forman parte de su sistema de represión y su sistema de agobio al cubano. Y este señor es una de las herramientas al servicio de eso. Como vimos en ese comentario, y yo le estuve dando algún criterio de este personaje, que es una masoclaria, evidentemente. Aquí tengo a alguien que lo representa. Un saludo de la putativa. Pues nada, este señor es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Masónica, designada de manera irregular por una designación irregular, porque todo en Cuba con lo que tiene que ver con la masonería es una irregularidad. Recordemos, Urquía se va renunciando después de que lo votaran en marzo, para hacer un resumen rápido. En marzo lo expulsan de la alta cámara, designan de manera irregular a Kessel como gran maestro, que era un nuevo gran maestro que no le pertenecía en la sucesión, porque la ley es clara. Disculpen. Luego regresa a Urquía por presiones del Ministerio de Injusticia en Cuba y los órganos de la seguridad del Estado y el partido que se involucra en esto, se mete en la masonería, regresa a Urquía. Urquía lo obligan a renunciar, renuncia a Urquía, pero antes de irse, designa él, oigan, es una cosa muy loca lo que pasa en Cuba, pero es el reflejo de esa sociedad completamente destruida en todo sentido. Designa a este nuevo gran maestro, que es el gran maestro actual, que es Michael Filema, y este gran maestro tiene a bien esta Corte Suprema de Injusticia Masónica que la preside este esbirro de Rancel. Pues nada, en un documento que llega a mí por parte de colaboradores del programa desde Cuba, muchas gracias y sus fuentes siempre estarán protegidas conmigo, que les voy a poner a continuación y vamos a pedir a la producción, por favor, producción, si lo puede poner el documento porque es un documento que llega a mí de un informe que emite la Corte Suprema de Injusticia Masónica dirigida, aquí está el documento, por este individuo, en el cual se da a conocer es una circular especial del actual gran maestro Michael Filema, donde dan a conocer el informe de la Corte Suprema que dirige el Rancel personaje este que le estaba hablando. Pues nada, Rancel determina al frente de la Corte Suprema y esta corte designada por este nuevo gran maestro que ha sido designado por el usurpador y ladrón y delincuente de Urquía, que es el gran maestro en funciones, el primero de este ciclo de grandes maestros inútiles de la masonería en Cuba. Por eso es que no piden la libertad para José Daniel, Emanuel y el resto de presos políticos, porque hacen cosas como esta, están muy ocupados en sus corruptelas. Pues nada, Rancel emite este dictamen que dan a conocer a todas las logias en Cuba. Si puede bajarlo poco a poco, producción, para que las personas vayan leyendo. El que quiera puede pararlo, no lo voy a leer. Es un mamotreto jurídico absurdo y mal escrito y sin sentido, con muy mala composición jurídica. Los que sabemos un poquito de derecho administrativo, sabemos que está mal por muchas razones, que no viene al caso. Técnicamente es un desastre. Recordemos que este Rancel es un personaje de los nuevos estos que acceden
a los altos puestos en la masonería, que es jurista según él, que además es vicepresidente de los Yorubas en Cuba. En fin, eso es todo un personaje de esto que la dictadura va permitiendo escalar hasta que llegan a estos puestos. Y aquí vemos, le voy a resumir lo que dice básicamente este documento, y es el archivo de varias causas que había emitido Urquía contra determinados hermanos, un grupo de hermanos enorme, donde incluyen también al soberano y toda esta guerra que tenían entre Urquía y Viñas, que es el soberano del Supremo Consejo. Disculpen los que me vean que no sean masones. Este señor, Rancel, toma esta decisión de excomulgar, o no descomulgar, de liberar de responsabilidades en este pacto secreto que hicieron entre Turquía y Viñas a muchos masones, quitarle la suspensión de derecho, restituirlo en sus puestos, darle de nuevo, cerrar algunos archivos, algunas causas, sobreseer las causas, que es como se dice técnicamente. Pero curiosamente, al final de este documento, y es la razón por la cual se los traigo, decide, decide mantener la causa a algunos masones en Cuba. Fíjense hasta dónde está de loco. En esta última página se ve toda la situación jurídica de Cuba y estos pseudojuristas que parece que saben mucho de derecho cuando uno lee estas cosas y cuando lee sus escritos, pero realmente de justicia saben poco, porque no son capaces de hacer estos escritos por los hermanos presos y por los cubanos que están defendiendo sus derechos en las calles y en las prisiones. Pero bueno, ¿a dónde iba? En este documento, a pesar de que cierra la causa, archiva la causa, sobresee la causa para muchos de los hermanos, decide, pero miren bien, el último que de la lista de los que él le permite seguir con sus derechos masónicos es hasta un masón que no está afiliado, ni siquiera está en la jurisdicción de Cuba, pero en la locura de Cuba hasta este hermano o este miembro de la respetable logia Hacia la Luz, que es Rafael Vidal, Sergio Rafael Vidal Aguilar, que es un hermano que está en Estados Unidos, si mal no tengo entendido. eh, Hasta él le quita la suspensión de derechos, un hermano que no está afiliado, así que no tienen jurisdicción sobre él. Pero las locuras de Cuba, como mismo la dictadura, fíjense bien el paralelismo, como mismo la dictadura se intenta juzgar a los cubanos que estamos fuera de Cuba, declarándolos terroristas en algunos casos o declarándolos personas no gratas y con causas criminales, a Otaola, Eliezer, etcétera. Asimismo trata de hacer la masonería en Cuba. Fíjense bien, Urquía intentó llevar una causa contra este maestro masón inafiliado que perteneció un día a esta logia de La Habana, pero que no está en Cuba, ni siquiera está afiliado, y aún así lo suspendió de derechos. No sé qué derecho a qué, porque es una cosa bien loca, pero para que ustedes vean el alcance de esa dictadura y su doctrina en la masonería. Pero para colmo, para más INRI, sucede este último párrafo que si lo leen con calma, no se lo voy a leer, menciona un conjunto de hermanos a los que no se le quita ninguna suspensión de derecho y a los que no se le quita ninguna consecuencia jurídica. Y es más, se sigue con los procesos judiciales contra ellos, a pesar de que muchos de los decretos emitidos por Urquía, que son los decretos que inculpan a estos hermanos o que le abren causa, son decretos espurios por un usurpador que no debió ocupar el puesto, que el 94 logias en Cuba tomaron acuerdo de no reconocerlos, que lo expulsaron como un total criminal. Estoy buscando un adjetivo que no sea soez, porque realmente lo que me viene a la cabeza es llamarle sin casa, llamarle cosas así, pero criminal, lo expulsaron de la alta cámara, en fin, pero aún así Rancel, en la presidencia de la Corte Suprema de Injusticia Masónica en Cuba en la actualidad, para que usted vea hasta dónde está penetrado la institución en Cuba con individuos que son esbirros de esa dictadura, decide mantener causa sobre un grupo de hermanos. Y me llama la atención que dentro de ese grupo de hermanos está un hermano al que yo he mencionado varias veces en el canal porque es un miembro del Supremo Consejo, es un miembro activo de los 33 de Cuba del Supremo Consejo, del cual yo también mencioné el lunes pasado diciendo que estaba muy en contra de lo que él está haciendo con la parte masónica y su labor como activo del 33, pero a la misma vez es un patriota, es un amigo en lo personal, que a pesar de que tengamos discrepancia en la masonería, en lo personal tenemos excelentes relaciones, que se llama Ángel Santiesteban Prats. Este masón cubano que acá ven la foto es uno de los escritores más brillantes que tiene Cuba y que vive en Cuba. Es un opositor pacífico que ha sufrido injusta condena por causas inventadas en Cuba.
es un disidente connotado que ya se conoce en toda Cuba, tiene varios libros. Acá, si ven en mi mesa, yo tengo hoy algunos de sus libros dedicados por él. Son libros de cuentos, libros espectaculares, que si algún día tienen la dicha de leer, por supuesto, libros prohibidos en Cuba, aunque él me los regaló viviendo en Cuba los dos. Incluso estaba viendo esta mañana cuando estaba preparando el programa que la dedicatoria es del 2006, la dedicatoria de estos libros que él me hace cuando apenas nos conocíamos. Imagínense hace qué tiempo nos conocemos Ángel y yo. Y es uno de los hermanos que está ahí que se le suspende en sus derechos masónicos. Este hermano es el venerable maestro o el presidente de de su madre logia, de la logia a la que él pertenece, en Lawton. Y ahí vemos al final de ese párrafo del que le decía acá, que la producción está colocando amablemente acá, vemos cómo él se mantiene en suspensión de sus derechos masónicos por esta corte dirigida por un esbirro que además ha sido designado de manera irregular y que además está designada por un gran maestro irregular que nombró un usurpador y un delincuente como Urquía. Fíjense la concatenación de errores y de barbaridades de la masonería cubana. Pero esto me llama la atención. ¿Por qué? Y la esencia de lo que quiero decirle con respecto a esto a mis hermanos masones cubanos es que no caigamos en el juego de la dictadura, de lo que quieren ellos. Lo que pasa en la vida profana se manifiesta en la institución y lo vemos todos los días. Lo mismo, la misma intención de divide y vencerás es lo que pasa en la masonería porque es la estrategia que siempre ha usado el régimen contra sus opositores pacíficos. Esto es un escarmiento que se le quiere dar a un grupo de hermanos o de masones cubanos, pero que dentro de ellos está uno que se sabe perfectamente quién es, que es Ángel Santiesteban Prat, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe de su vida política fuera de la masonería, la cual yo vivo orgulloso. Para que tengan una idea quién es Angelito. Angelito es el escritor o uno de los escritores de la película Plantada y Plantados, uno de los guionistas de la película. Él ha colaborado en muchas obras en el exilio, es un hombre muy valiente en la vida profana, no me cabe la menor duda, yo le tengo una gran admiración por lo que ha hecho por Cuba y lo que sigue haciendo desde Cuba, pero a la misma vez en la parte masónica yo siento que está a deber, a pesar de que él ha tenido actitudes individuales muy valerosas, pero en las posiciones y puestos que ocupa, yo le exijo más a cualquier gran funcionario y sería yo muy hipócrita si le exijo a un individuo que para mí es un esbirro como Urquía o como Viñas, que es otra válvula de escape de la masonería en Cuba. Yo le exijo que hagan más por sus hermanos y no se lo exijo a alguien como Ángel, que es mi amigo. Entonces, yo tengo que ser consecuente con mi palabra, siempre lo he sido, soy muy sincero y muy honesto. Esto que les digo a ustedes, soy capaz de decírselo a Ángel en cualquier momento. De hecho, hemos tenido conversaciones. Nosotros no hablamos de masonería, él y yo, cuando tenemos comunicación es solamente en el aspecto personal, porque la masonería es algo que realmente no pensamos igual y nos divide bastante las opiniones. Pero esto no deja de llamarme la atención, porque lo que está haciendo el régimen a través de iba a decir imbécil, que lo es, pero este esbirro de Rancel es segregar, este es el individuo que es el presidente de la Corte Suprema de Injusticia Masónica, segregar a Ángel, darle un escarmiento, provocar que el resto de los hermanos que han sido perdonados por el régimen de terror que tienen ellos en la masonería, a hombres libres, se queden callados, se queden indiferentes ahora porque ellos, como les restituyeron sus derechos, dentro de ellos el hermano Braulio, que es el gran primer vigilante, que es alguien que yo, cuando se inició en la masonería, yo lo llevé de la mano en su iniciación en mi madre Logia Oriente, que actualmente pertenece a la Logia Los Asís, pero que es de mi madre Logia Oriente. Pues nada, usted va a ver cómo estos hermanos se van a quedar callados, esa es mi apuesta, y no van a protestar porque a pesar de que les restituyen los derechos a ellos, hay un grupo de hermanos, entre ellos el hermano Ángel, que es un hermano muy valeroso, que siempre ha tenido una visión de la masonería que para mí es equivocada, pero que ha tratado de ser muy imparcial y no mezclar la política con la masonería y ha sido extremadamente cuidadoso, demasiado a mi gusto, pero usted va a ver cómo se van a quedar callados e indiferentes. Es lo mismo que hizo la dictadura en su momento con los hermanos. Ha pasado muchas veces en la historia y cuando usted habla con las víctimas del comunismo acá en el exilio o habla o conoce víctimas del comunismo dentro de Cuba y ve que es un patrón seguido en la forma y el modus operandi de esa dictadura pues, voraz que hay en Cuba desde el 59 y es este de divide y vencerás. Como tú fuiste indiferente con los hermanos presos en tus posiciones, ahora los que
supuestamente perdonan, van a ser indiferentes contigo. Y así es una cadena donde nadie se involucra cuando no le toca de cerca, sin entender que lo que le hagan al prójimo te lo hacen a ti, sin entender que es un principio masónico la ayuda a nuestros hermanos, el socorro a nuestros hermanos, a los familiares de nuestros hermanos. Y entonces ahora Ángel va a sufrir, como viene sufriendo desde marzo, que fue en realidad cuando lo suspendieron por el antiguo gran maestro y criminal Mario Urquía Carreño, lo suspendieron de sus derechos masónicos, los derechos de toda una logia. Recordemos, para que tú salgas presidente de la logia o venerable maestro, para hablar técnicamente a los masones, tú tuviste que ser elegido en elecciones democráticas dentro de tu logia, de tu madre logia. Por lo tanto, la logia vota por ti, la mayoría te elige para ser venerable en el próximo año. O sea, estas decisiones espurias de estos individuos espurios que sirven a la dictadura y que sirven a intereses oscuros dentro de la masonería, que por eso la degradan tanto, toman decisiones antidemocráticas pisando la decisión de toda su logia. Y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan bien, porque a veces el masón cubano no entiende lo que le pasa, como no entiende lo que le pasa al cubano. Y esto es algo que la dictadura ha hecho muchas veces. Y yo quiero que ustedes se recuerden o recordemos juntos lo que pasó cuando la Primavera Negra, que fue la primera vez que fue encarcelado mi hermano José Daniel Ferrer García. La Primavera Negra en el 2003 fue precisamente eso, fue una segregación, una división que hizo la dictadura cubana a través de sus órganos de represión y de su policía política, donde muchos firmaron el proyecto Varela, muchos tuvieron participaciones políticas, pero solamente 75 líderes fueron escogidos. Y fueron escogidos estos patriotas, muchos que han fallecido, otros que siguen en Cuba, como Ángel Moya, como Félix Navarro, como José Daniel, otros que están en el exilio con sus familiares, pero todos ellos fueron escogidos por la única razón de divide y vencerás, para que todo el resto de los miles que habían firmado el proyecto Varela se quedaran callados y demostrar que el cubano no tiene firmeza en sus principios, o demostrar que pudieron recibir las presiones y admitieron las presiones del régimen, admitieron las presiones de la dictadura. Esto mismo pasó en el proyecto Varela. Esto mismo pasó el 11 de julio. No sé si ustedes recordarán que en el 11 de julio fueron presos más de 1.000 cubanos, pero no fueron 1.000 solamente los que salieron a las calles. A las calles salieron miles y miles y decenas de miles de cubanos por toda Cuba. Ahí están los videos en YouTube que pueden ver cuando ustedes deseen. Y cuéntenme ustedes cuántos miles no se ven en esos videos. Pero sin embargo, la dictadura escogió a sus 1.000, a sus 2.000 imputados. Algunos pactaron, otros se fueron, otros escaparon, otros lo que sea, pero fueron segregando hasta dividir esa masa que eran los inconformes de Cuba, que somos muchos. Pues lo mismo está pasando en la masonería. Y esto es una reflexión que quiero hacer con ustedes, mis hermanos en Cuba y mis hermanos fuera de Cuba, porque si hasta el día que no entendamos que entre todos, unidos, es que vamos a derrumbar estas malas prácticas, la crisis de la masonería no pasa por Urquía, la crisis de la masonería no pasa por los últimos grandes maestros que ha tenido la masonería cubana, que han sido todos unos inmorales y unos incapaces, y son los responsables de esta trágica historia que tenemos en los últimos años, y esto que le estamos haciendo a una institución tan bella. No son solamente responsables los dictadores, no son solamente responsables los grandes funcionarios, son responsables todos y cada uno de los masones en Cuba que no tomen cartas en el asunto, son responsables los miembros de la Madre Logia de Angelito que permitan que esto pase, son responsables Ángel, lo fue, de que no proteste la masonería, que no emita comunicaciones donde se pida la libertad inmediata, se exija la libertad inmediata de los hermanos secuestrados y del resto de patriotas y mujeres que están en Cuba luchando por la libertad de Cuba. Pues nada, dice una vieja, esto es una vieja práctica totalitaria. Y es algo que nos llega de una frase que yo siempre cito en estos casos, que es una frase que para mí es una frase muy interesante e histórica que viene de Maquiavelo, que muchos dicen que la dijo otros pensadores, pero que en la modernidad se le conoce más por Winston Churchill. Y es una frase que resume todo esto. Y en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra estaba tratando de pactar y de hecho intentó varias veces antes de ir a la guerra final en la mitad del siglo pasado, pactó muchas veces con los nazis tratando de escapar a las consecuencias de la guerra, viendo lo que había pasado con Francia, etcétera. Y Winston Churchill dijo una cosa muy valiosa, y es quien se humilla, porque en este pacto lo que estaban tratando era de aceptar las condiciones de Hitler
para no ir a la guerra y para evitar que la guerra llegara a Inglaterra o al Reino Unido o a Gran Bretaña, que son cosas diferentes y algún día hablaremos de eso, pero no quiero irme por allá. Cuando Winston Churchill vio aquello, la expresión de él fue esta, y esto es algo que le quiero dejar acá para que todos mis hermanos entiendan lo importante que es tener principio y mantenerse firme por los principios, por lo correcto. Lo correcto es lo correcto. Y dijo Winston Churchill en ese momento, quien se humilla por evitar la guerra, primero tiene la humillación y después tiene la guerra. Y efectivamente así pasó, mis hermanos. Al final, Inglaterra se vio involucrada con los aliados, gracias a que se involucró Estados Unidos y ya sabemos la historia, Stalin, etcétera, y derrocaron al mal que era el fascismo. Pero esto es lo que pasa cuando somos indiferentes, cuando nos humillamos, cuando aceptamos medias tintas, cuando aceptamos soluciones a medias de situaciones que son críticas, de situaciones que son de principios y de moral. No podemos ser la institución de la moralidad cuando permitimos estas inmoralidades. Por donde salen uno, salimos todos. Por donde sale mi defensa, aquí yo he sido muy crítico con Ángel y su vida masónica, o por lo menos su actitud masónica, no la vida masónica porque él ha sido un ejemplo en muchas cosas dentro de la masonería, pero en su actitud masónica con los hermanos presos, con la situación de Cuba, con su reticencia a tomar determinadas acciones que yo considero que son necesarias y que son las que nos salvan ante la historia, porque esta generación de masones tendrá que responder ante la historia, la dejación de nuestras funciones, la dejación y la violación de nuestros principios, el abandono de un pueblo entero al que nos debemos, de una patria a la que nos debemos, el abandono de nuestros deberes con nuestros hermanos. Hay muchos hermanos sufriendo, no solamente los secuestrados, no solamente sus familiares. Hay hermanos que están muriendo por falta de comida, falta de medicina, falta de atención de todo tipo, solos en sus casas porque sus hijos se han ido del país. Los que somos de yo he visitado más de 100 logias en Cuba y yo sé exactamente la masonería que se practica en Cuba, con hermanos con ropa rota, hermanos que no han almorzado, no han comido, que están ahí, que son los más viejitos, que no tienen para su medicina, no tienen una paupérrima chequera, que malviven, y a veces nosotros nos cegamos y pensamos que el ego es todo y que estamos luchando en una lucha que es por quién es el nuevo Urquía o quién es el nuevo Viñas o el nuevo Cepero o el nuevo Kessel o el nuevo Maiker, pero al final lo que estamos luchando es por la crisis real de la masonería y es que los masones cubanos no estamos a la altura de nuestros deberes. Nuestros deberes son con Dios, con nosotros, pero con nuestros hermanos y no lo estamos socorriendo. Hay 5 hermanos secuestrados y la masonería mantiene su silencio. Hay una revista que yo les puse aquí del Supremo Consejo al que pertenece Ángel y en el que sigue activo. No sé si esto tendrá consecuencias, debería tener en la justicia, pero no, porque viene de una base espuria y por lo tanto es ilegal es ilegítimo las decisiones que está tomando esta corte a través de este criminal o este imberbe o no imberbe, bueno, no tiene barba tampoco, pero de este individuo execrable que es el Marcel este que se expresa de esta forma en las redes sociales, a pesar de hablar mucho que es masón, que es una masoclaria, pero cómo se expresa de José Daniel, que es un héroe actual de Cuba, que cualquier cubano que no reconozca esto es porque está siendo adoctrinado por esa campaña mediática que hace la dictadura en contra de sus opositores, pero que hace cosas como estas con Ángel y con quien sea. Lo que le pasa a Ángel hoy es lo que le pasó ayer a José Daniel, lo que le sigue pasando a José Daniel, a Emanuel, a Karel, a Alexis, a Oriesel. Es exactamente lo mismo que le va a pasar a todos y cada uno de los miembros de la institución cuando se opongan al poder, cuando sean libres pensadores, porque lo que hacen acciones como estas es cortar tus alas de libertad. Tú no vas a ser un libre pensador si tú permites estas cosas callado. Va a venir la alta cámara como han venido tantas reuniones masónicas en Cuba y no se va a tomar todavía un acuerdo que de verdad manifieste que estamos atendiendo la verdadera crisis de la masonería en Cuba. Y es exigir la libertad de nuestros hermanos secuestrados, es exigir la recuperación de nuestros bienes usurpados por esa dictadura, es exigir el cambio de la ley espuria, la ley 54 y su reglamento, que es una ley anti derechos humanos, antiderecho de asociación, es una ley absurda y maldita de esa dictadura para controlarnos, exigir la modificación de las leyes masónicas, que son leyes que por supuesto están aprobadas
por esa institución macabra que es el registro de asociaciones de la dictadura, que lo que hace es humillarnos más y es exigir también que la masonería se ponga en pie y se ponga a tono con la sociedad cubana que exige su participación. Si somos hombres libres y de buenas costumbres, si somos protectores de nuestros principios y los principios de la patria, si somos hombres que defendemos la moral, que defendemos el bien contra el mal, si venimos a dar luz y no sombras y no oscuridad a nuestra patria, tenemos que hacer lo correcto y lo correcto se hace cada día. Depende de todos, depende de cada uno de los miembros en las logias, depende de todos nuestros acuerdos. Ahí está mi historia. Y yo no quiero hablar de mí, pero quiero decirle que es posible. Cuando yo fui venerable de mi madre Logia Oriente en Santiago de Cuba, en mi logia se tomaban acuerdos cuando eso José Daniel estaba secuestrado por la Primavera Negra y se tomaban acuerdos para dedicar la sesión a José Daniel Ferrer García. Se tomaban acuerdos para recoger bolsas de beneficencia para ayudar a su familia. Se tomaban acuerdos para hablar de él. Se hablaba de él en los capítulos referentes a los hermanos en desgracias y enfermos. Se hablaba de él constantemente en mi madre logia, yo siendo venerable, yo siendo el maestro de mi logia. Entonces, eso se puede seguir haciendo. Tenemos que retomar esa libertad, hermanos, porque solamente protegiendo al prójimo nos estamos protegiendo a nosotros mismos. En fin, esas son mis conclusiones. Yo solamente quiero agradecer a los que han estado acá. Alberto, hoy yo incomodé a algunos hermanos en mi taller porque dije que este gran maestro era más de lo mismo cuando convocó la reunión con los venerables sin mencionar a los suspendidos. Por supuesto, esto es una vieja política de divide y vencerás. Esto es apartheid. Esto tiene un sentido. Ahí había un todo del conjunto de hermanos que protestaron, digamos, contra Urquía, porque al final el origen del mal es Urquía, digamos, de estas situaciones de la Corte Suprema y de estas suspensiones y de estas causas que se incoaron contra ellos. El mal es Urquía. Todo el que se opuso a Urquía, que fue, digamos, 100. De estos 100 suspendieron a 80. De estos 80 restituyeron a 60 y dejaron a 20 suspendidos. Ellos van dividiendo y los demás van siendo indiferentes. Cuando no es conmigo, yo me aparto. Y exactamente, esto es lo que hay que hacer, mi hermano Alberto Godine. Gracias por tu comentario. Estas son las cosas que hay que hacer. Hay que ser capaz de alzar la voz. Todos podemos hacer algo de manera pacífica, de manera legal, de manera correcta, de manera educada, como somos los masones. Nosotros no somos personas oeces. No vamos a pararnos como el satélite este del Micha a decir improperios en una logia. No, pedimos la palabra al orden, correctamente, con el debido respeto y la liturgia como debe ser, pero planteamos nuestras ideas.